Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no le hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que si todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera conciencia que vamos a despertar en esta tarde es que Jesús está formando a sus discípulos. En la época en que se desenvuelve el pueblo de Israel, vamos a descubrir que llamarle la atención a alguien era algo público y a veces deshonroso, porque cualquiera podría enterarse del pecado. Pero en el trasfondo también vamos a descubrir la famosa ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Y a veces en la mentalidad de ese pueblo, la dureza de corazón era tan marcada que, si ustedes y yo recordamos a través de la palabra, Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificios. En la mentalidad de Jesús y en lo que Jesús le pide al discípulo es que si en medio de la comunidad descubren que un hermano ha fallado o tiene una limitación, hay que llamarlo a solas y hacerle la corrección. Se llama corrección fraterna. Y si se acerca a él y le dice las cosas, pues se ha salvado a sí mismo y ha salvado a su hermano. Pero cuando se van complicando las cosas, entonces, si lo reprendió a solas y no hizo caso, llaman a un segundo para que exactamente lo exhorte a un cambio de actitud. Y por último, la parte más difícil la coloca es que si, no ha querido cambiar, te lo decimos a la comunidad. Y por último, pues simplemente lo consideramos como alguien que no ha querido escuchar la buena nueva y no se ha dejado exhortar y no se ha dejado llamar la atención. O, como dice la palabra, o le llamamos publicano. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a veces como que no se dan cuenta de su propia realidad o de su propia situación, porque creen que todo está perfecto y está muy bien. Y a esos discípulos les da la potestad también de desatar, les da la potestad para que puedan desamarrar esas situaciones o esas realidades. Y por último, vamos a descubrir cómo deben aprender a estar unidos para pedir algo al Padre de Dios, porque muestra que la fuerza de 2 o 3 hace que Dios escuche la plegaria. Entonces, este Evangelio de Mateo, en la realidad nuestra, ¿qué nos va a dejar? Mire, viene una de las realidades más complejas y perplejas para muchos de nosotros, y es el perdón. Y tenemos que muchas veces meternos dentro de los zapatos de los demás, porque uno quisiese en la vida que cuando uno falla a uno lo perdonen, pero que quizás no le estén como recordando su falta o hacerlo sentir mal. El trabajo que usted y yo tenemos que hacer con nosotros mismos es: Señor, ayúdame a reconocer mi pecado, mi propia limitación. Recordemos lo que a veces en la liturgia, en la Eucaristía misma, a veces decimos: el que se crea sin pecado, que tire la primera piedra. Entonces, conciencia primera: reconozco mi pecado, reconozco mi limitación. Yo, que tantas veces acudo al sacramento de la reconciliación o del perdón, el Señor me regala su perdón, me regala su bondad, su misericordia. Entonces, enseñanza para la vida es que si conocemos el pecado nuestro, es muy bueno, porque nos va a enseñar en la vida a ser sensibles ante la realidad del otro. Segundo, que si nosotros conocemos el pecado de la gente, como a veces lo conocemos de personas tan profundamente cercanas a nosotros, lo ideal en la vida es que usted y yo nos acerquemos y le hagamos una corrección. Ojo con una cosa: no nos consideremos jueces de los demás, sino acerquémonos con ojos compasivos y misericordiosos
y hagámosle esa exhortación a un cambio. Yo soy consciente que hoy en día la gente no gusta mucho de que los corrijan y sin embargo uno se expone de pronto a que lo puedan hacer a uno sentir mal o que le digan que por qué se metió, pero sin embargo uno cumple en conciencia de que debo corregir. De ahí que, como dice la palabra, a veces uno tiene que apoyarse en alguien para corregir a alguien si por sí solo no ha querido como acatar el cambio o cuando no hace como caso a lo que se le dice. Y mire que ustedes y yo tenemos que aprender algo y es aprendamos en la vida a guardar lo que uno sabe de la otra persona, pero no lo comentemos con todo el mundo. Desafortunadamente ustedes y yo a veces conocemos el pecado de alguien y lo hacemos público. Y a veces hablamos del otro y decimos, ¿qué le pasa a este? ¿Este por qué no ha cambiado? ¿Por qué no ha mejorado? Y yo digo, oiga, ¿por qué no lo buscamos directamente a él? Le decimos que tiene que cambiar y tiene que mejorar. El último en enterarse es la persona implicada. Por eso está que bueno, usted y yo exhortamos a las personas a que cambien, a que mejoren. Ojalá que en el sacramento, o como yo puedo pensarlo, o usted también decirlo, que no pecamos por omisión. No, yo sé que tengo que hablar, yo sé que tengo que decirlo de forma prudente, prudentemente alguien buscaré que si me tiene que apoyar, me apoye y yo cumplo. Si la persona ya no acata, pues bueno, se lo dejamos a Dios, pero no se lo vamos a contar a todo el mundo. Y mire que el Señor nos enseña algo muy interesante en la oración y es que cuando nosotros nos reunamos en su nombre, oremos juntos, porque el Señor nos escucha. ¿Cuántas veces ustedes y yo no hemos escuchado que las personas piden oración por otros? En este momento de la vida y de la historia, la gente nos está pidiendo mucho por la gente que es víctima de la pandemia, por el COVID. Y entonces nos piden la oración, nos piden la Eucaristía. Entonces yo le digo, unámonos todos juntos, seamos solidarios en nuestra oración, no solamente pensemos en nosotros, sino digamos, bueno, así como ustedes a veces dicen, hagamos cadena de oración por tal persona, por tal necesidad, por tal situación, que ojalá ustedes y yo seamos solidarios. Pidamos entonces al Señor que así como muchas veces rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, que usted y yo también aprendamos a perdonar. Pero que también le supliquemos que así como los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, que también nosotros aprendamos a orar, confiemos en el Señor y nos abandonemos en sus manos. Supliquémosle a la Virgen Madre, Nuestra Señora, la Madre de Misericordia, que nos ayude e interceda por nosotros.